Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Las Mil y Una Curiosidades de México. Hoy conoceremos la historia del milagro que apareció en medio de la nada. La carretera panamericana, también llamada Ruta Panamericana, es una vía de 17.848 kilómetros de largo que une a casi todos los países del continente americano. Más que una carretera, es un sistema de carreteras que va desde Alaska hasta la Patagonia Argentina. La vía solamente está interrumpida por el llamado Tapón del Darién, un tramo selvático de 130 kilómetros entre Colombia y Panamá. La idea de disponer de una vía que uniese a todo el continente fue concebida en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos realizada en 1923. En 1950, México concluyó la construcción del último tramo de la carretera en su territorio, que mide en total 3.507 kilómetros. Para celebrar el hecho, las autoridades de ese país promovieron una prueba de velocidad de extrema dureza con automóviles convencionales, corrientes, de uso familiar, no de carreras. La prueba de unos 3.000 kilómetros de recorrido no despertó la atención de las casas europeas fabricantes de vehículos. Los participantes, 32 en total, eran ciudadanos comunes y corrientes, principalmente de México y Estados Unidos, destacándose la participación de 9 mujeres. La prueba era bastante dura. Muchos de los recorridos eran carreteras sencillas, sin las características de las autopistas actuales, con unos tramos de terracería o superficie destapada, otros con pavimento rudimentario, con grandes desniveles y cambios bruscos de altitud. Comprendía trayectos montañosos que exigían transitar a muy baja velocidad y otros en zonas planas de semidesérticas donde se podían alcanzar velocidades de hasta 230 kilómetros por hora. La carrera se corrió de norte a sur, comenzando en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y terminando en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas, ciudad antes conocida como el Ocotal, en la frontera con Guatemala. El triunfador fue el estadounidense Herschel McGriff con un auto Oldsmobile. Desde ese momento la carrera adquirió fama de difícil, sangrienta y peligrosa. En ella murieron 3 automovilistas competidores y un espectador. En el año 1951 la carrera se corrió de sur a norte, comenzando en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, y terminando en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Los organizadores permitieron algunas modificaciones en los chasis y los motores de los coches de serie. El triunfador fue Pietro Taruffi de Italia en un auto Ferrari. En este año la prueba resultó aún más sangrienta. En la primera etapa, al caer en un abismo de 190 metros, murieron los mexicanos José Estrada y Miguel González. Estrada había dicho al inicio de la carrera: ganaré o moriré en el intento. Al día siguiente de este hecho, se accidentó y murió el piloto de aviación italiano Carlos Panini, quien estaba muy enfermo, no tenía licencia de conducción vigente y muy extrañamente conducía el auto que tenía como conductora inscrita a su hija Teresa. También falleció el alcalde de la ciudad de Oaxaca, quien hacía el recorrido como acompañante. Igualmente, en una extraña balacera, 4 espectadores murieron en algún tramo de la carretera.
Para 1952 se crean dos clasificaciones distintas, una de los autos sedán corrientes de uso familiar y otra para los coches deportivos, de manera que los pesados coches estadounidenses no tuvieran que competir directamente con los ágiles autos deportivos europeos. En Europa los principales fabricantes de automóviles ya se habían dado cuenta de la importancia de la carrera. Mercedes-Benz envió un equipo muy organizado de pilotos, mecánicos y coches, obteniendo el primer lugar con Karl Klink como piloto y Hans Klenk como copiloto. Klenk pasó a la historia, pues antes de la competencia obtuvo una información completa y minuciosa sobre las características del recorrido, las cuales compiló ordenadamente en un cuaderno. Fue entonces el inventor de las llamadas notas de paso, que sirven para advertir con anticipación al piloto las características de la carretera y que se utiliza en todos los deportes de motor en los que interviene un navegante, como sucede con los rallies actuales por etapas. En la carrera de 1953, los vehículos se subdividieron en cuatro categorías. Fue el año más sangriento de la carrera panamericana. Murieron dos pilotos y un copiloto. Y en otro incidente de volcamiento, un grupo de espectadores se desplazó hacia el lugar para observar más de cerca, con tan mala suerte que otro coche se salió de la vía y mató a 6 de los curiosos. La marca Lancia arrasó con los tres primeros lugares, siendo campeón el argentino Juan Manuel Fangio. Como dato adicional, en esa carrera hubo participación colombiana, con el piloto Luis Rafael El Ganso Garzón. Ya en 1954 la carrera no era un evento amateur, sino altamente profesional. Participaron 45 equipos de México, 42 de Argentina, 31 de los Estados Unidos, 7 de Italia, 6 de Alemania, 4 de Guatemala, 2 del Reino Unido, 2 de España, 2 de la República Dominicana, 1 de Francia, 1 de Colombia, 1 de Cuba y 1 de Chile. Y por supuesto, de nuevo estuvo a la altura de su sangrienta reputación. Murieron 4 competidores, 2 espectadores y un auxiliar de uno de los equipos. Para la marca Ferrari, la carrera de 1954 era vital. La casa Ferrari no estaba pasando por un buen momento. Era una marca conocida en Europa, pero casi inexistente en América. La situación era tal que el grupo de competidores Ferrari en la Panamericana participó a título personal con sus propios recursos sin el respaldo y apoyo de la compañía. Por fortuna, Umberto Maglioli, un italiano que conducía un Ferrari 375 Plus, encabezaba la clasificación. Era un conductor con un carácter avesado, casi suicida. En la última etapa estaba en la punta de la carrera en una zona semidesértica, conduciendo a unos 230 kilómetros por hora. Pero la fatalidad llegó cuando se dio cuenta que el cárter, la parte inferior del motor, estaba roto y había una fuga de aceite lubricante del motor. Esa era una falla mortal, definitiva, irremediable y mucho más en un desierto despoblado. Descorazonado empezó a bajar la velocidad para darse por vencido y estacionar. Pero al empezar al descender de una pequeña colina, pensó que su angustia lo había llevado a un momento de alteración mental con fantasías. Empezó a ver una vetusta construcción, casi derruida, como único objeto en la aridez del paraje. En ella un aviso que decía: Taller El Milagro.
Al parar allí lo recibió el propietario y único mecánico, Renato Martínez. Renato le dio a Maglioli 3 pequeñas botellas de Coca-Cola y le dijo: mientras bebes estas Coca-Colas, yo repararé tu coche. Entonces tomó una barra de jabón y comenzó a frotar gradualmente el cárter con él. Por fricción, el jabón se derritió y creó una pasta que selló el agujero de la fuga. El jabón corta el aceite y se adhiere al metal del cárter y al solidificarse se vuelve duro como una roca. Maglioli, luego del arreglo y antes de continuar la carrera, sacó del auto una pequeña cámara fotográfica y tomó una fotografía del taller El Milagro y de Renato junto al 375 Plus. Maglioli logró el campeonato para bien de la marca de su auto y cambiando la historia de Ferrari para siempre. Necesitaba desesperadamente demostrarle a Estados Unidos que sus coches eran superiores, rápidos y confiables. Ganar la carrera les traería reconocimiento y con sus ventas en Estados Unidos lograrían salvarse de la bancarrota. Un tiempo después, Renato Martínez recibió un envío por correo en el que se incluía la fotografía que Maglioli había tomado. La fotografía venía con una nota que decía: Renato, el milagro mexicano que ayudó a Ferrari. La nota estaba firmada por un hombre llamado Enzo Ferrari. Gracias. Nos veremos en la próxima historia curiosa de México.